Hay cosas que nos han afectado a todos de una manera fuerte, como ha sido la partida del hermano Miguel, pero no voy a hablar de eso ahora. Esta semana hemos tenido una actividad, bueno, con muchas de estas cosas, como la despedida de la mamita de la hermana Rosaura y después el hermano Miguel, que no nos esperábamos. Pero yo quiero hablar hoy sobre la vida, vivir una vida para Dios. ¿Cómo vivir una vida para Dios? Como Cristo nos la mostró. Y hermanos, escuchamos muchas cosas con respecto a esto. Y depende de dónde estemos, lo que escuchemos, tenemos las redes sociales, tenemos todo, y todo el mundo habla de diferentes maneras, pero la palabra es una. Y nosotros tenemos que estar basados en la palabra del Señor. Vivir la vida para nuestro Dios. Vivir la vida para nuestro Dios como Cristo nos la mostró. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes ideas? Si usted se mete a las redes sociales, va a escuchar, depende la creencia o el grupo al que la persona pertenezca, va a decir esto, 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 y siempre escuchamos cosas como estas, que debemos dedicarnos a servir al Señor de tal manera para agradarle. Amén. Hemos escuchado eso, servirle, ayunar, orar. Eso es importante, ¿o no? Sí es importante. Pero la pregunta es, para comenzar, amados hermanos, debemos de reflexionar sobre lo que la Biblia nos enseña, porque es un tema bastante difícil. Usted puede decir, no, es un tema bastante difícil. Algunos van a llamar a algo, otros dicen, bueno, es que ustedes son muy suaves, muy tibios, muy liberales. Cuando pastoreaba una iglesia en San José, en Fátima, en San Lorenzo, más bien de Desamparados, teníamos una iglesia cercana, hay una iglesia bautista que estaba muy cerca de la iglesia nuestra. Y escuchábamos cosas como estas. Los hermanos, a veces a unos cristianos, tenemos estas malas costumbres de poner apodos o qué sé yo a la otra gente que no hace lo que nosotros hacemos. Y sabe cómo los hermanos, algunos aún de la iglesia llamaban a estos hermanos los bolis. Todos saben qué es un boli, ¿no? ¿Qué es un boli? Ahí exactamente congelada para vendérsela a los niños o a los adultos o en tiempo de calor. ¿Qué es lo que querían decirle con esto? Que eran fríos, que eran esto. No se parecían a la actitud como nosotros realizamos el culto. Pero sabe una cosa, tengo que decirle que muchos de estos hermanos bautistas son muy bíblicos. Muy bíblicos. Muy apegados a la palabra del Señor. ¿Quién es cristiano? Solo Dios lo sabe. Y usted, no con respecto al otro, sino a usted mismo o a usted misma. Yo sé quién yo soy y yo espero que usted sepa quién es usted. Pero yo no sé quién es cada uno de ustedes. Jesús dijo esto: por su fruto los conoceréis. Pero ninguno de nosotros somos el Espíritu Santo para juzgar la vida de alguien. Amén. Pero la Biblia sí nos dejó pautas muy claras y versículos bíblicos que podemos ver con respecto a eso. Entonces, sobre este tema difícil, quiero primero que leamos estos pasajes que nos van a ayudar a entender, pero también cada pasaje bíblico tenemos que entenderlo y aplicarlo en su contexto bíblico. Porque recordemos que la Biblia no fue escrita ni en español, ni en francés, ni en inglés, ni en ninguna lengua que nosotros conozcamos hoy. Fue escrito en lenguas que no tenemos, así que, y que fueron de otro tiempo, de otra época. Eso no quiere decir que la palabra ha cambiado, la palabra es la misma. Así que nosotros tenemos que entender qué fue lo que Dios le dijo a ellos para que nosotros lo podamos aplicar hoy. Pero no podemos interpretar la Biblia desde lo que pasa en nuestro barrio, ni lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Es lo que le digo a mis estudiantes. Entonces, para que podamos reflexionar por estas ideas, ¿por qué digo esto? Ideas que debamos aclarar. Porque después
de leer la palabra a veces nos damos cuenta que no andamos tan ubicados en ciertas cosas y que hay contradicciones en lo que nosotros pensamos. Quiero que tomemos un pasaje y quiero que lo leamos en esta mañana. El primer pasaje que vamos a leer, amados hermanos y hermanas, se encuentra en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, y vamos a empezar a leer del versículo 7 al 10. Hay otras ideas que están ahí en el contexto cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y a la gente. Primero que nada comienza hablando sobre las cosas que nos pueden ocasionar un tropiezo para caer. Después de eso está hablando de la fe, esta fe que debe agradar al Señor, que nosotros debemos tener para agradar al Señor. Todos sabemos que la fe puede funcionar para lo negativo o para lo positivo. Por eso la palabra, y que no nos parece lógico según el mundo, en hebreo dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y aquí Jesús le dice a los apóstoles del Señor que dijeron los apóstoles al Señor, más bien, aumentanos la fe. Entonces Jesús le dijo, si tuvieres fe así de poquita, porque la fe para Dios no necesita que sea tan grande, necesita que sea genuina y auténtica. Amén. Dice, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate al mar, y ocurriría. Pero luego, después de eso, llega el versículo 7 y está hablando de un tema muy interesante y dice, el deber, tengo yo en mi Biblia, en la Reina Valera de 1960, dice, ¿quién de vosotros, ponga atención a este pasaje, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, que apaciente el ganado, y al volver del campo, luego le dice, pasa adelante y siéntate a la mesa? Es una pregunta. Después de que regresa de cultivar la tierra, de guardar el ganado y hacer una serie de cosas, posiblemente en nuestro tiempo, hoy nosotros pensaríamos, después de reparar las cercas y todo eso, en aquel tiempo no, hermano, tenemos que cambiar la idea. En el tiempo de Jesús no habían cercas. No habían propiedades cercadas, todo era abierto. Cuando estábamos en África veíamos si había problemas con esto, porque la gente tenía que poner cercas de espinas para que el ganado no entrara, pero también los pastores eran responsables de que sus animales no se comieran el cultivo de otros. Así que no había cercas que reparar, todo era abierto, pero estaban en el campo arando, y no arando con un tractor como nosotros conocemos, arando con bueyes como se hacía en ese tiempo, con burros, con diferentes animales que todavía en África se hace. Y regresa, ¿cómo creen que esa persona regresó a la casa? ¿Cansado o descansado? Cansado, ¿no? Y el amo que está en la casa dice que no le dice, pasa adelante, sí, siéntate a la mesa, voy a servirte. Eso le dice, hermana Yajaira, vea su pasaje, siga leyendo. Es la pregunta, es Jesús quien está hablando estas palabras. Dice, y cuando regresa, no le dice, pasa, siéntate a la mesa. No, dice el versículo 8. Le dice más bien, el trabajo no ha terminado. Ponte el delantal y pasa a la cocina y prepárame la comida. Sírveme, quédate ahí paradito por ver si necesito algo más. Y cuando el amo se ha saciado, ahora puedes comer tú. ¿Cómo le llamaría a usted eso? En nuestros tiempos, Cristian, ¿cómo le llamaría a usted eso? Bueno, la gente le diría algo más. Alguien le diría explotación, ¿no? Los patrones que tienen empleados tienen que tener problemas, tienen que tener cuidado también, porque si no el empleado lo acusa con el sindicato. No lo apresure mucho. Yo recuerdo cuando trabajaba en el ICE, uno de los compañeros decía al jefe, no me moleste, mientras yo me esté moviendo estoy trabajando. O sea, nos suena raro, ¿no? Esto. ¿A usted no le suena raro? Y a veces hasta como negativo. Ahora,
tenemos que seguir leyendo porque ahorita mismo nosotros podríamos tomar un juicio. Ahora Jesús lo que está es diciendo porque es lo que se practicaba en la cultura en su tiempo. Jesús no está diciendo qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es esto lo que debes hacer? Analicemos el pasaje. Sigamos leyendo. Dice, más bien le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe tú. Versículo 9, vea lo que dice el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se debía, lo que se le había mandado? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No. Hoy se nos ha enseñado, y no estoy diciendo que está malo, no vaya usted diciendo que el pastor está diciendo que tenemos que ser explotadores y que tenemos que hacer esto. Recuerde que dice la palabra del Señor que cada uno tiene un Dios en el cielo. Y depende de la injusticia que el patrón haga, él puede clamar y el Señor va a hacer justicia, Él es el juez justo. No se le da gracia. Cuando yo trabajaba en el ICE, a veces los compañeros decían, nuestro jefe, los sábados nos reunimos solamente para regañarnos por las cosas que no hicimos. Y yo recuerdo que un día se lo reclamaron, le dijeron, usted nunca nos motiva. Y él dijo, ¿por qué tengo que motivarles y para eso se les paga? Suena raro, ¿no? Y suena hasta chocante. Porque se nos ha enseñado que debemos de hacer eso. No digo que está malo, creo que debemos de motivar a las personas. Era lo que pasaba en ese tiempo, en esta cultura. Y luego dice el versículo 10, todas son palabras de Jesús. Es Jesús quien está diciendo esto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, escuche bien la palabra y todo, lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué debemos de decir? Que valiente soy, qué bueno. ¿Qué debemos de decir? Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer fue lo que hicimos. Hermana Yajaira, ¿cómo siente con esto? Es desmotivante, ¿no? ¿Usted se siente motivado con esto? Estos días que hemos estado acá, y solo quiero tomar una expresión, el día que sacaron el cuerpo del hermano Miguel, nunca había visto eso, la iglesia aplaudió, nunca he visto en todos los años de ser pastor en una iglesia que ocurriera esto. La vida de este hermano nos motivó a nosotros. Según estas palabras, ¿cómo se debería considerarse el hermano? Siervo inútil. Y si él es inútil, nosotros estamos más que inútiles. Yo decía, yo no sé si algún día vamos a llegar a la medida de lo que este amado hermano sirvió. La iglesia perdió un servidor, un hermano, un hombre de Dios. Su familia, su esposa perdió un esposo, sus hijos perdieron un padre, sus compañeros de trabajo que están aquí perdieron un compañero, alguien impactó sus vidas. Pero, ¿qué dice Jesús? Ahora, no nos preocupemos tanto por este pasaje, porque lo importante es lo que vemos ahí, es que comienza diciendo en esta versión, ¿quién de vosotros, no a usted ni a mí, estaba hablando a la gente de su tiempo, era la práctica, la cultura que vivían en ese momento? Hoy en la mañana estaba leyendo el libro de Ruth en Jueces y es interesante lo que pasó con esta mujer. Jesús viene de una mujer extranjera, una moabita también. Y la cultura, todo el trueque que tenían que hacer y cómo Dios pasaba y respetaba la cultura para esto. Pero acá es exactamente lo mismo. No le está diciendo a la iglesia Betel, usted puede tomar luego esto como un ejemplo para su vida, eso depende de usted. Pero Jesús le está hablando a la gente de su tiempo. ¿Quién de vosotros? Era la práctica, es lo que se hacía, era lo normal. ¿Quién de vosotros que tenía un siervo? Tenemos otro problema. Cuando nosotros leemos esta palabra siervo, ¿en qué pensamos? Y podemos participar, no importa, queremos tener un culto diferente. ¿En qué pensamos? ¿Cómo le llamaría usted a la gente que trabaja con usted? Sus empleados o sus servidores, ¿no?
¿Y sabe por qué los empleados suyos están ahí en su empresita donde usted los tiene o en su casa limpiando el piso? ¿Sabe por qué están ahí? ¿Por qué están? Porque por eso usted les paga, ¿cierto? Y si deja de pagarle, ¿volverán? No, depende cómo sea, hasta te acusan con el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Son las leyes de nuestro país. Tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, porque alguien se está diciendo que hay que hacer esto. No, estoy diciendo de lo que era la cultura en ese tiempo. Pues no era así, hermano, no era un siervo como usted piensa. La palabra en el griego ahí era doulos, era un esclavo. Y los esclavos no tienen ni voluntad propia, ni siquiera para su vida, le pertenecen al amo. Entonces está hablando de un esclavo que le pertenece a este amo y que el amo puede hacer lo que quiera con él, aún golpearlo hasta matarlo. Dice que si lo golpea y sobrevive un día, el amo es, eso decía la palabra en el Antiguo Testamento, el amo no es culpable, era suyo. Si se muere en el mismo día era un problema para él, habían ciertas reglas que se daban, pero si duraba un día vivo y se murió al día siguiente, para eso era suyo. ¿Y de qué se murió? De la paliza que le dio. O sea, eso era un esclavo. Nosotros nunca en la vida hemos entendido qué es eso. Cuando estuvimos en África ya no hay esclavos, aunque quedan algunas cosas por ahí. Pero ellos les quedó en la mente la cultura y hasta juegan hablando esto, tú eres mi esclavo, qué sé yo. Y es parte de la cultura, hasta es jocoso. Nosotros jamás, solamente hemos oído hablar la palabra, pero jamás hemos experimentado eso, ¿cierto? Entonces, lo que usa acá, dice, ¿quién teniendo un esclavo? Dulos es la palabra. Lo manda a trabajar, para eso es suyo. Se dice que cuando alguien tenía un esclavo, si le daba una esposa y cuando salía, se iba porque lo dejaba libre, la esposa y los hijos quedaban porque eran del patrón. O sea, es como si usted tiene una cabrita y todos los cabritos que tenga, ¿de quién son? Del dueño de la cabrita. Los que ahorita tienen animalitos ahí para reproducir de raza y cuando los bichitos nacen los venden. Porque son del dueño. Así era suena horrible, pero así era con los esclavos. Los esclavos le pertenecían al dueño, los hijos y todo esto. Yo no sé cuántos han visto la película de Gunta Kinte, algo espantoso, terrible. Eso ocurrió en los Estados Unidos y en muchos países con los negros. Cuando estuvimos en África en un lugar donde se almacenaban para exportarlos, es algo triste. Y hay una puerta donde se llama la puerta sin regreso, en la isla de Gorée. Cómo los seres humanos tratan a los seres humanos así. Es que ellos no pensaban que la gente de color, según ellos, en ese tiempo no estaban seguros que fueran humanos. Algo de lo más terrible que hay es el ser humano mismo, hermano. Entonces dice, Jesús está hablando de esta cultura, este siervo en su tiempo no era un servidor como nosotros pensamos, sino más bien era un esclavo. Y la nueva versión internacional dice estas palabras, suponiendo, distinta a esta, suponiendo, dice, que usted tiene un siervo o un dulos o un esclavo. Está tomando este ejemplo. Entonces, la palabra aquí nos sirve para que entendamos cuál era el contexto en el que se está dando de estas personas que no eran servidores como nosotros lo entendemos. Mientras que en el libro de los Hechos, después que nace la iglesia, encontramos otra palabra para servidores, que es ministro o diácono. De hecho, hermanos, la palabra ministro, ¿sabe lo que significa? Servidor. Eso es un servidor. Las personas que trabajan en la municipalidad son tus siervos. ¿Sabe quién es el patrón? El pueblo. Pero vaya y dígales algo para que vea el problema en que se mete. Los ministros que el gobierno nombra son tus siervos. Pero vaya a hablar con ellos para que vea que el problema en que se mete, porque no hemos entendido la palabra. Eso es lo que significaba diáconos o ministros, servidores. Era distinto, no como un esclavo, sino personas que servían voluntariamente por amor, dispuestos. Es lo que hoy hablamos. En la iglesia ya no tenemos dulos. ¿Qué tenemos? Diáconos, personas que deciden servir
al Señor. Y cuando le sirven al Señor, significa los que sirven a las mesas, los que limpian el piso, los que hacen esto, todo esto lo hacen para la gloria de Dios. Y cuando lo hacen para la gloria de Dios, te están sirviendo a ti. Amén. Y todos hemos sido llamados, yo creo, en el ministerio o en el servicio de todos los cristianos. Eso es lo que nos dice la Biblia en el capítulo 4 de Efesios. Yo creo en el ministerio de todos los cristianos. ¿O qué? O en el servicio de todos los cristianos. Dios nos ha dado dones diferentes, pero todos tenemos que servir al Señor. Y cuando servimos al Señor, ¿a quién estamos sirviendo? A la gente, a la iglesia. A veces confundimos la cosa. Y tiene que ser algo que nos nace en el corazón, no obligatoriamente como un esclavo, sino voluntariamente como un siervo que lo hace por amor a su Señor, quien lo dio todo por usted y por mí. Entonces, si seguimos leyendo, ahora hay que explicar un poco esto que estaba ocurriendo en ese tiempo. Si nosotros leemos otro pasaje que tenemos ahí, nos va a dar, porque hasta aquí posiblemente este pasaje puede haber sido como muy chocante. Pero leamos lo que dice, regresemos un poquito para atrás en el capítulo 12, el versículo 37 ahí mismo de Lucas. Es importante que entendamos esto. Versículo 37 del capítulo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas, no Mateo, estamos en el mismo libro. Lucas capítulo 12, versículo 37. Dice la palabra, déjeme que lo encuentre. Felices o bienaventurados, es lo mismo. Aquellos siervos. Y la palabra que sigue usando acá todavía es dulos, esclavos. Felices aquellos, póngale el nombre correcto que entendían ellos en ese tiempo, la traducción correcta que sería para ellos, felices aquellos esclavos a los que el Señor, a los que su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Vea que aquí se cambiaron los papeles. ¿Lo vieron eso? Se cambiaron los roles. En el capítulo 17, a partir del versículo 7 hasta el final, hasta el 10, ¿cuál era la actitud del patrón? En la cultura, se sentaba, aquel esclavo venía cansado de trabajar todo el día, llega a la casa y sigue con las tareas de la casa, le sirve y se queda ahí esperando aunque esté muerto de hambre, y al final él puede comer, y eso era la actitud de todos los días. Pero acá, ¿qué dice Jesús? Feliz el esclavo que cuando su Señor venga, ¿cuándo será eso en el último tiempo? Que cuando su Señor venga, le encuentre, ¿qué le va a encontrar haciendo? Velando. Jesús dijo, velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenemos otro problema, otro enemigo que se llama ¿qué? La carne débil. Así que velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando su Señor venga, que será en el último tiempo, y le encuentre haciendo así, ¿qué va a decir? No le va a decir, entre y prepara la cena, para que tomamos el mismo ejemplo, sino le va a decir, siéntate a la mesa y voy a servirte. ¿Quién le va a servir? ¿Quién le va a servir? El Señor. Dice, cuando tomamos la Santa Cena, y Jesús le dijo, y no volveré a tomar esto con vosotros hasta que lo tome nuevo en el cielo. En las bodas del Cordero, el Señor nos va a servir a usted y a mí. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Qué hizo que los papeles se cambiaran? Lo que tenemos que entender, por eso digo, tenemos confusión. Si yo solamente tomara aquel pasaje que tomamos del capítulo 17 y empezar a predicar y agarrar el palo y decirle, usted es esto, usted no hace, y tome y dele, y dele, y dele, porque tiene que hacerlo así, porque si no se va para el infierno. ¿Qué pasa cuando llegamos a este pasaje? ¿Quién es el siervo acá?
no el siervo, ¿quién es el que toma el lugar del siervo? El Señor. En la cultura de ese tiempo, cuando se llegaba a las casas, en las calles polvorientas, no era como en nuestro tiempo, habían esclavos en la casa que estaban ahí listos para lavarte los pies de los visitantes. No lo hacía el patrón, no lo hacía la patrona, lo hacían los esclavos que estaban ahí. Era un trabajo de esclavos, lavarte los pies. ¿Por qué? Porque venía usted de un lugar polvoriento y qué sé yo, todavía en África ocurre esto, no te lavan los pies, pero una de las cosas que ocurre cuando uno llega a una casa, lo primero que hacen es darte agua. Darte agua es como darte lo mejor que tiene la bendición en un país tan seco como este, te dan agua. Y luego después de eso, había algo más interesante, con el calor que hace, de una vez te dice, usted acaba de llegar, está saludando a la gente, se acaba de sentar y le dicen, Florcita, el baño está listo, se lo acabamos de preparar. Usted, acá nosotros lo veríamos eso como ofensivo, ¿qué está diciendo? Que no me he bañado, lo que sea. No, hermanos, tenemos que entender que es otra cultura. El baño es una manera de ofrecerte lo mejor que hay. ¿Y sabe qué? Y se lo han, no hay electricidad ni nada de eso en el campo, se lo han servido con agua caliente. Han hervido agua y se la han puesto ahí con un baldecito así de chiquito. Mi esposa le decía, por favor, deme la fría, con el calor que aquí hace, pero es parte de su cultura. Te sirven, te dicen, te dan agua para tomar. Usted toma un poquito y se la echa por todos lados porque no puede despreciarle. Y luego le dicen, el baño está listo. Seas hombre o seas mujer, las personas en la casa lo habrán preparado para usted. Si seguimos nosotros viendo el pasaje en esto que estamos pensando y viendo, en el versículo 9 de ahí del 12 y el 10, también Jesús está hablando ahí en Lucas, el que le confesare o le obedeciere, y tiene que ver con la de predicar el evangelio, dice más, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y luego habla de la actitud que nosotros podemos tomar con las otras personas. El que hablara mal o una palabra, dice el versículo 10, y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablara contra el Espíritu Santo, en este caso era algo terrible, pues en esta cultura lo más terrible es rechazar lo que la gente le está ofreciendo o le está dando a usted. Y fue lo que vimos allá en el capítulo 10 del 17, cuando Jesús dijo, cuando usted lo ha hecho todo, ¿cómo debe considerarse una persona no apta, una persona inútil? Jesús, en su reflexión a sus seguidores, a usted también y a mí, cuando hayáis hecho esto, dijo el versículo 10 del 17, debe considerarse como alguien innecesario. Entonces, mi jefe, el ingeniero en el ICE, cuando se le dijo, usted no nos estimula, usted no nos dice cosas bonitas, usted nada más nos da palo cuando hacemos algo malo y no nos dice nada bonito por lo bueno que hacemos. Siempre recuerdo, ya este ingeniero ya se fue con el Señor. Bueno, yo no sé si se fue con el Señor, creo que no, porque tuvo algunos problemas y se quitó la vida. Pero él decía estas palabras, ¿por qué tengo que felicitarlos? Suena raro, ¿no? ¿Por qué tengo que felicitarlos si para eso les pagan y para que lo hagan bien? Y si lo hacen mal, pues para eso tengo que aplicarles la vara, porque están haciendo no lo que debían hacer y no se les pagó para que lo hicieran mal, se les pagó para que lo hicieran bien. Claro, en nuestro tiempo de psicología y toda esta cosa, y se nos ha enseñado a esto y el chineo que comienza desde el hogar y qué sé yo, hermanos, en los hogares a veces los niños de 3 años mandan. Es otra cultura. Quiero que sigamos meditando en estos pasajes. En este pasaje que acabamos de leer, las cosas habían cambiado felices, es totalmente lo contrario de los otros. Pero quiero que vayamos a otro pasaje, ahí mismo en el libro, que está en el capítulo 22, Lucas, capítulo 22, el versículo 27.
Interesante cuando meditamos en la palabra, porque a veces la leemos muy por encimita y no meditamos en la palabra, que es lo que el Señor nos enseña a través de su Espíritu Santo. 22, 27, dice la palabra de la siguiente manera. Porque ¿cuál es mayor? Vea qué interesante esto. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es una pregunta de Jesús. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que recibe el servicio o el que lo da? Nenita, ¿qué piensa usted? Bueno, según nuestras reglas culturales hoy que tenemos, no, es el de cuello blanco, ¿no? El que esté en el lugar de posesión, ¿cierto, hermano Cristian? El que esté en un lugar allá de privilegio, si no vea todo lo que ha pasado en este tiempo. Tenemos que sujetarnos y si no se nos aplica la vara. Jesús dice, ¿cuál es mayor? Ahora sí entendemos lo que pasó con los esclavos, que cuando vino su Señor los encontró velando y les dijo, siéntense a la mesa porque yo les voy a servir, pero eso será hasta el tiempo final. Y aquí Jesús mismo, es Jesús quien está hablando. Dice, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros, ¿como quién? ¿Y sabe cuál es la palabra que Jesús usó para este? Yo estoy entre ustedes como el esclavo. Usó la palabra dulos. Yo estoy entre ustedes como un dulos, como un esclavo, para servirles. Hermanos, qué difícil esta mentalidad que nosotros tenemos a veces, que pensamos que hay que tirarnos para arriba, que hay que hacer esto y a veces estamos luchando y si no nos reconocen nos molestamos. ¿A quién le sirve usted? ¿Quiere estar sentado a la mesa en el reino de los cielos? ¿O quiere servir? Por eso dije, el tema que tomé es vivir la vida para nuestro Dios como Cristo nos la mostró. ¿Y cómo nos la mostró? Con su propio ejemplo, sirviendo. Ustedes saben, hermanos, y algunos de ustedes hasta con buena intención me han criticado diciendo que yo siempre estoy tratando de servir. Así me enseñaron, hermanos. No hacer el pastor solamente que predica, sino el que sirve, el que va adelante. No decirle a la gente, no exigirle a nadie que yo no pueda hacer o que no quiera hacerlo. Bueno, ahorita los médicos me dicen que no puedo subirme en una escalerita ni en nada y qué sé yo de ustedes porque me aman tanto, me vigilan, pero eso me hace sufrir porque yo quisiera estar sirviendo, yo quisiera estar trabajando, yo quisiera ir adelante. Yo quisiera mostrarle a usted y que usted esté conmigo, siguiéndome, que esté a mi lado, como es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu ayudador que está a tu lado, trabajando contigo, no solamente haciéndolo todo, sino Él está a tu lado, usted está trabajando como una yunta, usted tira y Él tira. Pero algunos quieren solamente que el Espíritu Santo sea su esclavo y que lo haga todo, y usted se quedarse sentado, lléname Señor, y soy grande. Cuando hablamos, el gran siervo del Señor está pensando en la persona que está en una gran posición. Pero no es así. No había ningún esclavo grande a no ser que fuera de tamaño. Pero todos los esclavos eran esclavos, listos para trabajar y para poner la espalda y recibir el látigo. Jesús dice acá, otra vez quiero leerle el pasaje. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el esclavo. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. Y nosotros a veces queremos comportarnos más grandes que Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y hemos visto hombres santos y mujeres santas que han servido. Y esta semana ha sido una semana fuerte. Y todos, yo nunca he visto una persona, bueno, sí he visto algunos,
que haya motivado a tanta gente como lo hizo este hermano. ¿Por qué? Porque era un siervo. Porque era un siervo. Nunca se quejó, nunca habló de nadie. Más bien hablaron de él, que hacía las cosas mal. Siempre lo recordaré, a las 8 de la mañana estaba ahí, primero que yo abriendo. Y los sábados, ¿verdad, hermana Azúcar? A las 6 de la mañana sentaba ahí donde está la hermana Azúcar, orando. Y cuando todos terminábamos de orar y cada quien regresaba para su casa, él no regresaba para su casa, seguía ahí recogiendo basura, limpiando las sillas, haciendo todo. Era el primero que llegaba y el último que se iba. Y no estamos acá, hermanos, elogiándolo. Yo creo que él simplemente entendió lo que Jesús le mandó y lo que significa servir en el reino de los cielos. Y debe ser la meta para usted y para mí. No que nos la mostró el hermano Miguel. ¿Quién nos la mostró? Cristo. Es Él quien nos mostró esto. Quiero que pensemos en otro pasaje que nos dice la Escritura, que está en Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 5. Usted lo conoce. Y sabe que cuando estaba meditando, en estos días ha sido una semana dura para mí, hermanos. Ha sido una semana que me ha golpeado porque realmente yo me he sentido un siervo más que inútil. Si lo vemos desde el punto de vista de servicio, de trabajo. Así que no mida lo que usted hace por lo que usted sirve. Porque al fin y al cabo, cuando usted ha sido el mejor, simplemente Jesús, usando en el contexto de su tiempo, si es por el servicio, Jesús dijo en el versículo 10 de Lucas 17, siervo inútil es, porque apenas lo que tenía que hacer hizo, nunca hizo nada más. Yo siempre he dicho, hermanos, que los cristianos deben brillar no solamente en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que están. Cuando fui empleado, siempre dije a mis patrones, yo no le sirvo a usted por lo que me paga, porque yo trabajo, todo lo que hagamos, dice la palabra, debemos hacerlo como para el Señor. Sea que me pague bien o que me pague mal, Dios va a juzgarte un día. Pero si me sale una oportunidad me voy a ir, pero no voy a trabajarte menos porque me pagues menos, porque lo hago para el Señor. Y eso dice la palabra. Los cristianos deberíamos ser los mejores empleados, pero tristemente no lo somos. A veces tenemos que buscar gente que no son creyentes, porque a los no creyentes, si se portan mal, los despedís. Y a los creyentes, si les tratás un poquito duro, empiezan a decir, ¿y qué es cristiano, mi patrón? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es acá? Y entonces resulta ser que la agarran contra el Señor. Qué duro, hermanos. Qué duro. La cultura nos ha enseñado cosas que no son bíblicas, que deben nacer del corazón, que no es algo que se te impone, que deben nacer de lo más profundo de usted, que te lo da el Espíritu Santo. Y el modelo a seguir se llama Jesús. Jesús dijo, yo vine como un esclavo. Y quiero que leamos el pasaje acá de Jesús. Y quiero tomar las palabras que están allí en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 5, en la carta a los Efesios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo en que no hay ningún hermano de la iglesia, ni siquiera en el hermano amado y lindo que se nos acaba de ir, sino el que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hubo en Cristo Jesús? Que siendo igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a la posición que tenía, sino que se despojó y se humilló a sí mismo. La palabra humillación o despojarse ahí en el griego, lo que usa no es humillación, sino se vació. ¿Se vació de qué? Se vació de todos sus atributos divinos. Dejó su trono de gloria y toda su divinidad y todo lo que tenía, se lo quitó. Jesús no vivió entre nosotros como Dios, como el Hijo de Dios. Vivió como hombre y estando en la condición de hombre, dice que Él voluntariamente se humilló más. Y sabe que la palabra que usa ahí también, edulos, se hizo como un esclavo.
Y es por esta actitud que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesús es el Señor. Así que el que quiere ser grande, sea el que sirve. El que quiere ser grande, es el que reconoce a los demás como superiores a sí mismos. No el que quiere que se le dé su posesión, porque tu posesión te la dará el Señor. Hermanos, ¿cómo? Había una historieta. Yo a veces vacilo con mi esposa porque a mí me gustaban mucho las fábulas. Algunas veces mi esposa vacilando me dice, usted nunca creció, le gustan ver fábulas, pero de las fábulas de antes. Había una fabulita de un detective que llegaba a una ciudad que se llamaba Ciudad de Oro y dijo, ¿cómo se ha devaluado? Pues cómo nos hemos devaluado en nuestra fe, hermanos. Cómo nos hemos devaluado en nuestro actuar con el Señor. Porque queremos que se nos reconozca. Queremos que se nos dé la posición. Porque por cualquier cosa nos sentimos molestos, nos humillamos y actuamos. Qué duro. Qué difícil. Se vació de toda su divinidad y se puso en la condición suya y mía de hombre. Pero cuando estuvo en esa condición, sigue diciendo el pasaje, todavía voluntariamente decidió humillarse más y tomar la posesión de los esclavos y comportarse como un esclavo. El pasaje que leímos antes dice que él no vino como el que sirve, sino como un dulos, como un esclavo. El que tenía que arar esto y lo otro, y cuando llegaba haga el trabajo y todavía cuando lo ha terminado, sirva la cena y todavía sirve inútiles. Si Jesús, siendo el Señor, se consideró así, ¿cuánto más nosotros? ¿Y por qué habla de esto? Porque había una discusión que se estaba dando allí, hermanos. Los discípulos y aún con la mamá de ellos estaban diciéndose, en el reino de los cielos, nosotros que estamos con el Señor, ¿quién se va a sentar a su derecha y quién se va a sentar a su izquierda? Y Jesús los vio y los escuchó. Estaban en esta discusión. Aún la mamá de Juan y Jacobo vino y le dijo, Señor, solo quiero pedirte una cosa. Solo quiero pedirte un favor, nada más uno. Y le dijo, ¿cuál es? Que en tu reino, mi hijo Juan y mi hijo Jacobo se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Y sabe lo que le contestó Jesús? Y a ellos también no saben lo que están pidiendo. Porque van a beber de la copa que yo bebo. ¿Y sabe qué era beber de la copa que yo bebo? Sufrir como yo sufro. Todos los discípulos sufrieron algo espantosamente. Morir como Jesús, siendo humillados como Jesús. Muchos creyentes están muriendo ahora por ser cristianos en los países donde son perseguidos por su fe. Nosotros vivimos como en el cielo, hermanos. Pero sentarse a tu derecha sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí dárselo, sino a mi Padre que está en los cielos. El que quiere ser grande, oiga, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, sea la alfombra donde los demás se paran. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo no nos gusta esta palabra, no? Hermanos, la vida cristiana es imposible sin la ayuda de Dios. Ser cristiano no es difícil, es imposible si Dios no te ayuda. Es imposible si Dios no te guarda. Es imposible si el Espíritu Santo no te va conduciendo. Porque tenemos dos cosas. El viejo hombre que todavía está ahí atropellado a veces, pero a veces se levanta. Y por eso es que Pablo habla en Gálatas que hay una lucha para que no hagamos lo que queremos. ¿Y cuál va a ganar? Al que alimentes más, sea el carnal o al espiritual. Yo no creo en que hayan falsos cristianos. Los falsos cristianos no son cristianos. Lo que hay son cristianos espirituales y cristianos carnales. Yo no estoy diciendo que usted, ni lo estoy juzgando, usted debe juzgarse a sí mismo. ¿Yo soy un cristiano carnal o soy un cristiano espiritual? Es algo que debemos analizarnos, hermanos. Nunca nos gusta hablar de eso, nos gusta hablar solamente del triunfo, de la victoria. Vamos para adelante, vamos para cosas grandes y que nos llamamos vencedores y tal. A veces el Señor hasta se convierte en siervo. Yo le ordeno al Señor que haga y Él hace.
yo declaro, no es ni el Señor, usted declara lo que usted quiera. La palabra del Señor es la misma, hermanos. Y Jesús nos enseña esto. Y voy terminando con este ejemplo de lo que Jesús nos enseñó para vivir a sus discípulos, a usted y a mí. Quiero que vaya y terminamos con esto. A San Juan, el capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Si Jesús hubiera estado en ese tiempo con usted y conmigo, posiblemente nos pasaría algo parecido. San Juan capítulo 13, y quiero que comencemos leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 16. Estaban en la fiesta de la Pascua, dice el versículo 1, y sabiendo Jesús que su hora había llegado para presentarse, para partir de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y quiero que vaya al versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Jamás. ¿Sabe por qué Pedro? Ya ahora sí entendemos lo que pasaba en el capítulo 17 de Lucas, ¿verdad? El esclavo que iba, trabajaba y esto, y venía y hacía, y esa era su posición. El amo solamente se sentaba y sírvame. Ahora sí entendemos lo que dice el capítulo 17, versículo 7 en adelante, de la cultura de ese tiempo. Pedro le dice: ¿usted me lavará los pies a mí? Jamás. Porque Pedro jamás estaría dispuesto a lavarle los pies a Juan, que era el discípulo más joven, ni a ningún otro. De hecho, hasta el día de hoy se le considera el líder de la iglesia y sigue sucesivamente, y es el que está allá para abrir las puertas del reino de los cielos. En realidad eso no es lo que dice la palabra. Él abrió predicando la palabra a los judíos primero y luego a los gentiles. Es una pésima interpretación de la palabra. Pero él no estaría dispuesto. En la cultura, cuando estábamos en África, allá las personas, los hermanos mayores, tienen autoridad suprema sobre los menores. Y el hermano mayor se queda tomando té, y el menor sabe lo que está haciendo, preparando el té para que todos tomen en la ronda. Él nada más está ahí al final, si le sobra un sorbito, se lo echa, porque está ahí solamente para servir a sus hermanos mayores. Y los hermanos menores van allá, ya no hay mucha agua, al pozo que esté lejos, y traen agua para que su hermano mayor se bañe. Un día predicando, y fue chocante para ellos, les dije: nosotros como cristianos ahora, el grupo de creyentes que había, debemos de hacer algo diferente. Esta próxima semana los hermanos mayores le van a hacer el té a los menores y van a traer el agua para que los menores se bañen. Y dijeron: ¿qué se le ocurre jamás? Usted ha venido aquí para desgraciarla, así dijeron, para desgraciar la cultura. ¿Qué dije de malo? Usted está diciendo que nosotros vamos a hacer el té para nuestros hermanos menores. Jamás. Que mañana nosotros vamos a bajar al pozo a recoger el agua para que mi hermanito que está acá se bañe. Nunca. Había una palabra que decía: estáfula. Dios no lo permita jamás. Pero que a veces nosotros tenemos ciertas culturas parecidas hasta el día de hoy. Depende a quién sea, queremos servir, pero depende a quién sea, él debe servirme a mí. Fue lo que pasó con Pedro. Posiblemente no le lavaría los pies a Juan ni a ningún otro. ¿Y qué le dice Jesús? Sigamos leyendo el pasaje, con esto terminamos. En el capítulo 13, donde estamos, del Evangelio según San Juan, sigo leyendo para ustedes. Dice: respondiendo Jesús le dijo, versículo 7, lo que hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo:
no me lavas los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Si no somos siervos, si no somos siervos, tal vez es que no somos cristianos, tal vez es que no hemos entendido, tal vez es que el mundo todavía sigue allí coaccionándonos, tal vez es que si somos cristianos somos carnales, y si somos carnales la bendición de Dios no puede llegar a nuestras vidas. A veces queremos saltar, brincar y hacer una serie de cosas. Había una canción que se cantaba antes muy alegre que decía, la tengo, la tengo. Una vez estaba predicando en una iglesia Asamblea de Dios que siempre la cantaban y les dije, ese canto me choca un poquito, porque a mí no me interesa que usted me diga la tengo, yo quiero ver si usted la tiene, sirviendo acá en la iglesia, predicando, viviendo para el Señor, que la gente vea a Cristo a través de tu vida, ahí la tendrías. Simón entendió y le dijo, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, usted y yo estamos lavados por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios y aunque a veces andemos carnalmente, no por lo que hacemos, no por el servicio que das al Señor, sino por lo que Cristo hizo ante el Padre, fue el quien ganó la salvación y te la ofrece como un regalo. Y no necesita más que se le laven los pies, porque vosotros estáis limpios. ¿Y por qué los pies? Porque andaban en una tierra polvorienta. Todavía nosotros andamos en este mundo como tierra polvorienta y todavía pecamos. No queremos pecar, pero pecamos. Y cuando pecamos nos duele. Un creyente cuando peca le duele y se arrepiente y busca al Señor. Pero todavía pecamos. Si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero no este pecado que te lleva a la condenación, porque el pecado que te lleva a la condenación, Cristo pagó por él. Pero todavía tenemos esas consecuencias porque el viejo hombre todavía está ahí. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, porque sabía quién lo iba a entregar. Entre ellos estaba Judas, que no estáis limpios todos, no todos están limpios. La iglesia del Señor, yo espero que todos estén limpios, pero el único que sabe si están limpios es el Señor. Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó el manto y volvió a la mesa y les dijo, sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís verdad y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies a vosotros, también debéis lavar los pies los unos de los otros. Alguna gente tiene como cultura seguir lavando los pies en la iglesia, hermano. Eso no es funcional ahora. Anda usted con sus zapatitos y ni siquiera andamos en el polvo. Bueno, sería terrible si alguien tiene parranda y usted tiene que lavárselo, ¿verdad? Pero si no, esa era parte de su cultura, pero hoy necesitamos servir, amar a los hermanos, preocuparnos de ellos. Nos dijeron que el hermano Stanley está tan grave que posiblemente, tal vez nos vayamos primero que él, pero está tan grave que puede irse en cualquier momento. Tenemos que seguir orando. ¿Qué vamos a hacer? Y hay tantos otros, hay tantas personas que tienen necesidad, por los cuales debemos de preocuparnos. Debemos orar y tenderles la mano. Tenemos tantos adultos mayores que debemos preocuparnos por ellos. Si están solos, si no están solos, cómo están. Que debe llamarles, que debe motivarles, que debe sentir que somos un cuerpo. Cuando en un cuerpo un miembro se duele, todos se duelen. Les voy a decir algo que nunca se los he dicho. Jamás he estado en una iglesia que sea tan independiente como esta. A veces no nos preocupamos ni por los funerales. Hermano, yo sé que es asunto cultural que se nos ha enseñado. Y les voy a decir algo más. Cuando estábamos cantando ahora y orando, yo tuve una visión. Parece que han vuelto. La hermana Yerene es testigo de que
La última clase que tuvimos, tuve una visión también con lo que, y no sabía que era Miguel hasta después. Y mientras orábamos, y no les voy a decir cuál canto estaban cantando los hermanos, y tuve que reprender y reprender y reprender. En medio de eso había una serpiente que estaba entrando, y estaba ahí. Hermanos, tenemos que orar, ayunar. Las oraciones de los sábados casi no viene gente. Las de los martes es un poquito más. No es por lo que haces, es en agradecimiento al Señor. Y además Él nos mostró cómo se vive una vida cristiana para Dios. ¿Cómo se vive una vida cristiana para Dios? Siendo siervos, no siendo señores. No con nuestra posición, sino con lo que hacemos para su gloria. Él dijo, yo vine como siervo para servirles. Y dice el capítulo 13 de Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y el amor no son palabras, son hechos. Me llamaba la atención lo que predicó el hermano Wilber el otro día, tomar la pala. Y ese mismo día de tomar la pala, no había nadie que tomara la pala para limpiar las sillas después del funeral. Qué triste, hermanos. Que Dios nos ayude. Termino diciéndole que si puedo admirar en algo en el hermano Miguel fue que él entendió, no con palabras, nunca predicó acá, nunca estuvo al frente, nunca exhortó a nadie, pero con su vida nos mostró, y yo como pastor siento vergüenza. Fue un hombre que vivió para Dios. Seguramente un día él recibirá su corona. El capítulo 12, versículo 37, lo que dice es que felices los esclavos, que cuando su Señor venga, los encuentre velando. Y es en ese tiempo, al final, no ahora, que les dirá, siéntense a la mesa, porque yo les serviré. ¿Por qué no nos ponemos en pie y tenemos un momento de oración? Yo todavía estoy muy dolido con la partida del hermano, pero yo sé que él está mejor. El Señor me ha hablado fuertemente a través de la vida de este varón. Y no quiero que usted lo tome como ejemplo, tome como ejemplo a Jesús, porque Jesús es su modelo, es mi modelo. Y hasta que el Señor venga, tenemos cosas que hacer. Tenemos una iglesia, tenemos gente afuera, no solamente la iglesia, tenemos gente afuera a la cual debemos predicarle, que si no conoce al Señor se van a perder, y eso es parte del amor cristiano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, bendice esta iglesia, de la cual yo soy parte, de la cual yo me siento culpable, Señor, porque hemos sido negligentes. Y también nos arrepentimos, no voy a decir ellos, todos nosotros nos arrepentimos, Señor, de la vida cristiana que hemos llevado. Tal vez hemos criticado a una u otras iglesias, a otros líderes, porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Señor, no son nuestros siervos, como dice el capítulo 14 de Romanos. Son siervos tuyos y cada quien te dará cuentas a ti. Tú no nos has puesto a juzgar a nadie, nos has puesto, Señor, en este mundo para predicar tu palabra y que el mundo te vea a ti a través de nuestras vidas. Señor, oramos por tu iglesia. Oramos por el hermano Stanley, Señor, que no sabemos si el tiempo suyo ha llegado, pero Señor, queremos orar. Si le das una oportunidad más o si te lo vas a llevar, que sea en paz y sin dolor. Queremos apoyar, Señor, a la hermana Lourdes, que ha sido la que ha estado muy cerca de él para apoyarle. Y Señor, lo ponemos en tus manos. Él es tu hijo, Él es tu siervo. Hágase tu voluntad. Pero hay tanta gente, Señor, que han salido por la pandemia. Señor, estamos orando por ellos, estamos clamando por ellos, les estamos enviando un mensaje. No podemos traerlos a la fuerza, pero sí podemos orar. Sí podemos orar. Hay tantas personas que no te conocen, Dios.
y nosotros tenemos la llave. Y la llave se llama el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, hable con el Señor. Si quiere cantar este canto, pero no solamente lo cante, medítelo. Y si no corresponde esto con su vida, mejor no lo cante, hermano. Gracias, Señor. Así es, Señor. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Señor, no queremos andar como el mundo anda. No queremos aplicar los principios del mundo, sino los principios del reino, Señor. Del reino de los cielos. Gracias, Jesús. Escuchar tu corazón, Señor. Aleluya. Oh Jesús, te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Porque tal vez he sido un siervo inútil, Dios. No tal vez, seguro que lo he sido. Ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria. Y juntamente con esta iglesia, Señor, hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, guíanos como iglesia Betel. Guíanos, Señor, guíanos, Padre. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Sí, Señor. Mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Séllame, restaurará, me purificará y así podré. Amados hermanos, que Dios les bendiga con esta actitud escuchando este canto. Los líderes les van a mostrar la salida. Que Dios les bendiga. Que esta palabra que me ha tocado a mí fuertemente pueda no acusarles, sino motivarles para que el Señor Jesús sea nuestro modelo cada día. Que Dios me lo lleve con bien, que Dios les guarde, que Dios les use para su gloria. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.